El Corrillo. Los corrilleros, es lunes 14 de abril de 2025 y estamos en ese momento de la temporada en el que todo empieza a cobrar forma, ¿verdad? Y es la resolución, es el último tercio del campeonato, la resolución de todos los títulos, o sea que ahora empieza el turrón, ¿eh? Ahora está la chicha en todas las competiciones, ya digo, en Liga, Champions, la final de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina en 12 días, ese clásico Barça-Madrid en la Cartuja, y después se van a enfrentar también en el partido de la segunda vuelta liguera en Montjuic el 11 de mayo. Voy saludando primero a David Sánchez Cañete Dasón. Hola Cañete, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Ahora es cuando nos lo pasamos realmente bien los periodistas deportivos y los aficionados, ¿a que sí, David? Sí, por supuesto. Ahora es el mejor momento de la temporada y la incertidumbre de todo lo que va a suceder en la resolución de los títulos, por supuesto. Tengo a dos expeloteros en la tertulia los lunes y ellos me van a saber decir pues cómo se sienten los futbolistas llegado a este punto de la temporada. Jorge López Marco Totem, ¿cómo está Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Es el momento de las piernas más que de la cabeza o de ambas? Bueno, de las dos cosas, seguramente más de la cabeza, pero también las piernas se acusan porque son muchos meses al máximo nivel y no es fácil para ellos. ¿Cómo iba de pierna Juanma Prieto, exfutbolista, director de la tecnificación del Pepinito de Leganés, cuando era delantero de Mérida, Celta y demás equipos? A estas alturas, ¿cómo estábamos de combustible? Juanma, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Pues a ver, de combustible ya empieza a bajar, empiezas a estar en la reserva, pero es verdad que al final los preparadores físicos hacen picos de preparación física para que llegues a este nivel de la temporada un poquito más fresco de lo que sería si empiezas desde el principio a tope. Y luego la cabeza en este momento sí que es muy importante porque al final empiezan a ser todos los partidos muy importantes y empieza a subir la presión de que cualquier partido empieza a ser una final. Entonces ahora mismo es casi más importante la cabeza. Y completamos el cuarteto como todos los lunes con ¿Qué pasa? Redactor jefe de marca, cronista del Real Madrid, las páginas del Diario Deportivo Líder, José L. Rodríguez. Hola José L., buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues estamos expectantes, sería un poco el término, ¿no? O el adjetivo a utilizar, porque es una semana... ¿Expectantes o como decía Cristiano, confiantes? Confiantes. A ver, no sé yo, y se lo estoy preguntando, y ahora abriré otra de la ventana de este estudio Juan Gonzalo para sacar el termómetro siempre digital, se prohibió el mercurio, saco el brazo por la ventana de este estudio y pulso un poco la moral de la tropa, de los aficionados del Real Madrid y de los que no lo son, pero que opinan y tienen todo su derecho, para saber si creen que es posible remontar el 3-0 el miércoles, que el Madrid obre otro milagro, obre otra machada y elimine a los Gunners cuando lo tienen los ingleses. José L., la verdad es que así se las ponían a Felipe II gracias al buen partido que hicieron en la ida, claro, y en detrimento de un Madrid que estuvo muy mal en el Emirates. Sí, fueron muy serios, hicieron un partido estupendo, aprovechando las debilidades del Madrid, sobre todo cuando se desplomó, porque la primera parte fue muy equilibrada. Y lo aprovecharon, pero bueno, es evidente que tienen la sartén por el mango, tienen todo el favoritismo y todo cuenta a su favor, pero ¿qué vas a hacer? Pues yo creo que entre el fútbol es ilusión, entre darlo por perdido y creer, pues yo elijo creer, siempre, y más con los nuestros, ¿no? Hay que creer, hay que apostar. Tener ilusión siempre y posibilidades hay. Hay que apostar y soñamos con todavía, mientras hay vida y esperanza, con una final que todavía no se ha disputado, que es un clásico en la final de la Liga de Campeones. Eso sería bárbaro, ¿no? Que llegasen tanto el Madrid como el Barça a la final en Múnich. Ojalá, pero... A ver, luego desarrollamos, pero José es confiante, está confiado en... Juanma,
tu grado de confianza en este Real Madrid para que obre otro milagro de esos al uso, sería de valor triple, ¿eh? Nunca mejor dicho. ¿Crees que es posible la remontada? ¿Lo ves o no lo ves, Prieto? A ver, yo soy de carácter positivo y de mentalidad positiva, pero la verdad es que es una machada gorda, porque de primera ya le tienes que dejar al Arsenal de que no te meta gol, que es un equipo que genera y que encima el Madrid va a dejar huecos atrás y esos huecos es fácil que lo puedan aprovechar. Entonces estás hablando de que tienes que meter 4, 5, 6 goles. Eso en el fútbol actual no es fácil. Pero bueno, si hay un equipo, un estadio y una afición que puede levantar eso, es la del Real Madrid. Entonces, en otro caso no se valoraría. En este, pues bueno, pues se pueden dar muchos factores y que haya goles pronto. Bueno, cosas más raras han visto y bueno, hay que confiar y hay que ser positivos y toda la positividad está en el Bernabéu el miércoles. Ya digo que ahora lo vamos a desarrollar, sobre todo partiendo del análisis de lo que fue el partido de ayer en Mendizorroza, donde el Madrid con rotaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues fue suplente Vinicius, Camavinga, que fue el que sacó los 3 puntos para su equipo con ese golazo de fuera del área, no va a jugar el miércoles porque está sancionado, fue expulsado, vio amarilla, estaba perdido y luego vio otra amarilla por ese desplante, por pagar la frustración con la pelota y de todas no iba a estar frente a los Gunners en el partido de vuelta. Ahora analizamos en clave de lo que sucedió ayer, lo que pueda pasar el miércoles. Pero así en el vaticinio, así primero, Cañete, ¿tú eres creyente o no eres creyente en el milagro del miércoles? Yo era ateo, pero ahora creo, como estaba Zetangana. Pues le pueden invitar al palco. ¿Cómo acaba remontando? Sí. Hombre, le gusta más el Celta de Vigo que el Real Madrid a Zetangana, pero ha hecho desde el himno luego... del centenario, el equipo vigués, claro, de hecho. Claro, por eso. Pero desde luego el Real Madrid tiene uno de los envites más importantes de toda su historia. Estamos hablando de un equipo que juega bastante bien al fútbol, como es el de Mikel Arteta, con una ventaja de 3 goles que se pueden igualar, no valen los goles en campo contrario, pero hay que marcar entre 3 y 4 goles para intentar superar la eliminatoria. 3 lógicamente para empatarla y marcharse a la prórroga, incluso penaltis, y es un equipo muy serio, es un equipo que yo sinceramente no le veo encajando, por ejemplo, 3 o 4 goles en el partido del Bernabéu del miércoles, pero también hay que reconocer que si hay un equipo que puede hacer la machada, ese es el Real Madrid. Yo creo que puede ser el único equipo en el mundo que puede hacer una machada de esas características. Lo importante, yo creo que el inicio del partido. Si el Real Madrid sale a por todas, si el Real Madrid en los primeros 15-20 primeros minutos marca un gol, pues yo creo que la afición va a responder, va a estar encima del equipo, va a auparle, va a apoyarle, va a animarle. Pero para eso tiene que empezar el Real Madrid muy fuerte, haciendo su mejor fútbol, el que no hemos visto prácticamente en toda la temporada, salvo en la eliminatoria frente al Manchester City de Champions, y marcar un gol no muy rápido, pero sí rápido. Es decir, que antes de los primeros 15-20 minutos marcar un tanto para decir, bueno, pues nos quedan solamente 2 y tenemos todavía pues prácticamente todo el partido por delante. Yo creo que esa va a ser la clave, el inicio del partido, el ver cómo sale el equipo, el ver si verdaderamente amedranta al Arsenal y le mete en su propio terreno de juego, en su propia área, y puede marcar un gol muy rápido. Y bueno, yo soy optimista, yo creo en la posible remontada, pero creo que es uno de los envites más importantes, y fíjate si ha habido importantes en la historia de la Copa Europa y el Real Madrid. Escucho a Tote y enseguida abro la ventana 3 del estudio, me piden paso a los oyentes y aquí cada vez que lo piden se les da paso con esa nota de audio que van enviando al 628 26 90 92 con sus opiniones. Pero Tote, tú has vestido esa camiseta, tú eres del Atlético de Madrid, pero sabes y has estado en esa casa que sobre todo en Champions parece que esa camiseta a los futbolistas del Madrid y más en su estadio les da alas. ¿Tú crees que es posible la remontada? ¿Vas a estar más pendientes de si Atlético gana al Valladolid esta noche y se puede dar alcance al Madrid y por tanto arrebatarle la segunda plaza al equipo blanco? Pero ¿qué pálpito tienes con lo del miércoles en el Bernabéu, Jorge? Bueno, que la historia te dice que puede remontar porque ya lo ha hecho más veces. Yo creo que todo el partido va a depender mucho del Arsenal. Lo que el Arsenal, la personalidad que tenga, lo que quiera hacer. Me parece que es como conjunto mejor equipo y físicamente están mejor que el Madrid. Me parece que son chicos que vuelan, que las bandas tienen a Martinelli y a Saka, que no en el fútbol europeo no es fácil ver jugadores que en el 1 contra 1 encaren y se vayan como lo hacen ellos. Y el Madrid ahí sufre mucho.
pero si el Arsenal viene con miedo, si no arriesga, si no va por el 0-1 y si especula, pues es muy probable que el Madrid pueda remontar, aunque no esté bien, pero tiene jugadores para que en un momento dado puedan marcar un gol. Así que depende mucho de la personalidad del Arsenal y del hambre que tenga y de los jugadores que se diviertan y que quieran el balón, que no les queme. Pues a ver lo que opinan los oyentes, ¿no? No va tanda, no va entrega. Mira, yo creo que la roja de Mbappé ayer se debe en parte a la frustración, pero mucho también a la presión a la que se somete al jugador. El primer año en el Real Madrid para las estrellas siempre fue difícil para Zidane, fue difícil para Cristiano, no va a ser para él. Hombre, yo creo que le debíais de dar un poquito de aire, pero bueno, doctores tiene la Iglesia. Gracias, chao. Buenos días, Radio Marca. Aquí desde Ferrol queremos deciros que quién tiene miedo a no pasar sabiendo que el Real Madrid es el equipo de Dios. Está hecho, es lo que hay. Es el único equipo capaz de remontar esta historia. Buenas, Sauki. Pues nada, las palancas. Si aquí les dejan hacer al Barça, les dejan hacer lo que quieren. Primero el Negreira, ahora los palcos VIP. Ahora he leído una noticia que en 10 años van a tener que derruir el Camp Nou, el nuevo Camp Nou. Se hace un estadio para 10 años, coño, pues tiro entero y a lo nuevo. Si es que las prisas son muy malas. Venga, a la Madrid. Hemos jugado 4 finales, hemos perdido una, hemos ganado 2 y ya estamos en la Copa del Rey. ¡Vamos! ¡Vamos, Madrid! Hola, mis queridos amigos de Radio Marca, aquí Antonio. Aquí os estoy mandando el mensaje de voz desde Estados Unidos, desde la Florida, que os escucho siempre. Gracias. Durante todo el día mientras estoy trabajando. La verdad que yo soy del Madrid, pero yo no creo que vayan a remontar. Ahora que les voy a contar mentiras. Yo lamentablemente, pero yo no creo que vayan ni a remontar partidos. Más bien yo creo que le van a meter otra paliza, porque con lo visto durante toda la liga. Y en la Liga de Campeones, los madridistas podremos estar ilusionados, pero emocionados, y que la verdad que no creo que vaya a remontar. Este programa forma parte de la aldea global en la que vivimos, Me encanta que nos lleguen mensajes desde el otro lado del océano. Pues ya escucháis un poco el termómetro de la afición respecto al Real Madrid. Vamos a analizar, Josele, tú que eres el cronista del equipo blanco en las páginas de Marca, si nos atenemos, no sé si sirve de ensayo general. Claro, no es la misma circunstancia ni mucho menos, pero sí en cuanto a las prestaciones del equipo. A lo visto ayer en Mendizorroza, mucho más tiene que hacer, claro está. Entre otras cosas, 4 goles, que no marque ninguno el Arsenal para estar en semifinales de la Champions el miércoles en Madrid, pero no sé, Camavinga al rescate, justo el que no va a estar ante los Gunners el miércoles, Josele. Sí, también el que venía en un estado un poco depresivo, que no terminaba de demostrar el nivel o la progresión que se esperaba del francés, y sin embargo en Mendizorroza hizo un buen partido. No fue un buen partido del Madrid en general, porque no está en un buen momento. La rueda de prensa de Ancelotti, alicaído, yo no lo he visto nunca así, responde a algo. Y cara de superado, la banda en el Emirates tenía una cara del transalpino de estar superado brutal, Yo no sé si es que la eliminatoria le ha venido en mal momento o le falta algún jugador importante. Yo creo que uno de ellos es Ceballos, que volvió y parece que está bien y que puede estar contra el Arsenal, pero creo que llega en un momento de duda, de vacilación, y ya no ha sido una buena temporada para el Madrid, pero recordad que tuvo un momento en el que elimina al City y está a 7 puntos como líder de la Liga, y a partir de ahí se desploma. Entonces creo que no es un buen momento, pero es un equipo que tiene lo que la mayoría no tiene, que es una cantidad de talento inmenso. Y eso en cualquier momento puede aflorar, y puede aflorar en una condición de partido, como decía Toto, decía Juanma, que puede cambiar, porque igual el resbalón de Kiwior en el primer minuto de partido del Emirates sucede en el Bernabéu y aquello se convierte en un manicomio y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero no hay precedentes que inviten al optimismo, eso es la realidad. Somos optimistas, todos nos gusta pensar y creer, pero el Madrid no viene jugando bien, no viene rindiendo bien, no viene comportándose como un equipo bien.
pero es la Champions, y en la Champions suceden cosas extraordinarias en el Santiago Bernabéu, así que, bueno, pues expectantes y confiantes, porque ha pasado, es verdad, lo dice Juanma, o sea, está a la altura de las de los 80, o sea, no es ni siquiera la del Wolfsburgo, no, es un rival mayor, una renta mayor, me parece el más difícil todavía para esta generación de las 6 Copas de Europa. Pero bueno, ¿por qué no? O sea, ¿quién te dice que no son capaces de levantarlo y empezar a enderezar la temporada, recobrar buenas sensaciones y ganar? Bueno, calidad tienen, o sea, Vinicius es capaz de levantarte un partido en un pestañeo, y Mbappé, si aprende de lo de Mendizorroza, que manda narices, pues también es capaz de levantarte en un pestañeo en una eliminatoria, así que bueno, hay que esperar lo mejor y en la mejor noche, la noche más oportuna. Fíjate que has mencionado a 2 que están obligados a ser los diferenciales el miércoles, y claro, en el caso de Mbappé todavía más, Juanma, después de la expulsión de ayer. Tú fíjate que si el Madrid cayese y el PSG, que tiene toda la pinta, ¿no? Hay que ver qué hacen la vuelta en Birmingham ante el Aston Villa después del 3-1 de la ida, y el PSG siguiese adelante y el Madrid no estuviese en ese presumible cruce de semis. Tú fíjate el chafón para él, ¿no? Después de 7 años del Madrid buscarle y él con el PSG no haber conseguido ganar la Copa Europa, querer vestir de blanco para lograr ese sueño también de levantar la primera orejona y conseguir la primera Liga de Campeones de su carrera. Creo que tiene que estar especialmente motivado el miércoles Mbappé. Vinicius también, porque fueron 2 de los más criticados, porque fueron 2 de los que menos brillaron. Estuvo todo el equipo mal en la ida en el Emirates, ¿no? ¿Crees que pueden salir revolucionados o que van a ser, Juanma, estos hacer mucho de adivino? Pero que tienen que ser los 2 futbolistas claves del Madrid para, si quiere lograr la machada. A ver, yo creo que desde que van a salir del vestuario van a intentar convertir el partido en una locura, porque remontar esta eliminatoria es una locura. Entonces, para remontar una locura tienes que generar un partido loco. En ese partido que marcar loco, un primer gol pronto, y esto siempre se dice, no querer marcar el segundo antes que el primero, pero aquí sí que tienen que hacerlo. Si marcas pronto, yo viví el famoso penalti de Ramos en el minuto 10, ganaba 2-0 en Madrid. Si marcan un gol pronto, el Bernabéu parece una caldera. Si te llega el segundo, como dice Tote, a ver la personalidad del Arsenal y a ver cómo afronta qué es lo que se le viene encima, y entonces se podría generar ese ambiente que es lo que quieren todos los madridistas. Entonces el partido tiene que salir loco. Tienen que salir motivados, no, extramotivados. Es como sale el Leganés contra el Barcelona o el Leganés contra el Real Madrid, pues tiene que salir el Real Madrid contra el Arsenal con esa hipermotivación de irse a por el resultado, y si no te va saliendo y te meten otra vez 3, pues te meten 3, pero es la única manera de que esto lo saquen. Mbappé tiene que estar súper motivado por el tema que decide el PSG, pues con las vueltas que le da la gente del fútbol van a empezar a decir que el gafe es Mbappé y que donde va Mbappé no gana la Copa Europa. Esto es como cuando Fernando Alonso cambiaba de equipo, de escudería, y esa escudería empezaba a ganar, ¿no? Después de los 2 títulos mundiales del Asturiano decían, ¿qué pasa, no? Yo tenía algún compañero que eran jugadores fantásticos que tuvieron la desgracia de tener 6-7 descensos, y ya los equipos valoraban firmarlos por eso. Pues en este caso es lo mismo. No, es el jugador perfecto para el equipo perfecto para ganar la Copa Europa. Si no es este año, la ganará en el Real Madrid seguro. Entonces, tú que has sido futbolista, es partido para Mbappé, para Vinicius, para los jugadores que están llamados a liderar este proyecto, sin duda, ¿no? Lo del miércoles frente al Arsenal. Sí, claro, por supuesto. El partido para grandes jugadores, y los grandes jugadores suelen aparecer en este tipo de escenarios. Pero bueno, pero objetivamente no lo tiene fácil el Madrid. No tiene fácil porque para mí es inferior en muchos aspectos al Arsenal. Lo que pasa que es verdad que juega a favor de la historia y en un escenario importante, y ya ha demostrado varias veces que sin ser mejor que el contrario le ha ganado, le ha eliminado. Para mí el Madrid en las últimas Champions no ha sido mejor que el Chelsea, no ha sido mejor que el Paris Saint-Germain, ni que el City, ni que el Liverpool en la final de París, y los ha eliminado y los ha ganado. O sea, no te hace falta ser mejor. Entonces, por eso te digo que depende mucho del Arsenal, de su personalidad, de cómo encare el partido, del hambre que tenga, y que los jugadores lo finos que estén y lo atrevido que sean. Es un escenario para ser atrevido. Si eres cagón y te entra el pánico, estás muerto. Es que es importante esto que dice Tote, Cañete,
Porque no es ni mucho menos una milongaza lo del miedo escénico que decía Valdano del Bernabéu. Es decir, si el Arsenal ve cómo el Madrid se adelanta pronto, ¿quién no te dice que no les entra a los ingleses el canguelo de la muerte, no? Porque es un estadio que de verdad parece, muchos decían, no, es como la ópera, ¿no? Ostras, cuando entra en ebullición eso sí que es una caldera, y más en noches así de Champions, David. Sí, claro. Lo que pasa es que lo mismo que tiene de bueno el ser joven, o ser un equipo joven, que es rápido, como decía Tote, con Martinelli, con Saka, con el resto de futbolistas, con Odegaard, etcétera, también ese punch o ese prime que tienen por ser futbolistas muy jóvenes, ese desparpajo, esa verticalidad, el vértigo por bandas, por el medio, por el centro, también puedes caer en contra de los futbolistas, de verse con un 2-0 o con un 3-0 incluso, de verse que están acongojados en su propia área, de no tener esa experiencia que puede tener el Real Madrid en las citas grandes, en las grandes ocasiones, la experiencia de muchos futbolistas que han ganado muchos títulos y muchas Copas de Europa, muchas Champions, y también eso le puede jugar una mala pasada a esos futbolistas tan jóvenes y tan alegres de cara a la portería contraria. Entonces ahí es un pro y contra que tiene el equipo de Mikel Arteta. También él es un entrenador joven, un entrenador criado prácticamente al lado de Pep Guardiola y que está haciendo las cosas muy bien en la Premier League, que lo ha luchado hasta el final ese título de Liga con el Liverpool. Y repito, yo creo que el Bernabéu va a ser muy importante, pero no antes, como decía antes Roberto Palomar, con todo el apoyo que también se lo tiene que notar el futbolista, y aquí tenemos a dos, no con todo ese apoyo, con esa previa, sino el partido. Cuando arranque el partido y el equipo responda con un gol, incluso con dos, y ahí es cuando se va a ver a la afición del Estadio Santiago Bernabéu, ahí es cuando le puede dar ese pequeño empujón o ese gran empujón que puede necesitar el equipo para remontar la eliminatoria o igualarla y marcharse a una prórroga, a unos posibles penaltis. Y yo creo que lo que primero tiene que hacer el Real Madrid es responder con juego, con fútbol, con ánimo, con desparpajo a ese público que vaya en el Estadio Santiago Bernabéu. No especular con el partido y, por supuesto, no encajar ningún gol, porque si no sería absolutamente dramático ya el resto del encuentro en el Coliseo Blanco. Porque luego está la última variable, y esto es son unos tontos vaticinios, porque luego la pelotita es muy caprichosa y puede pasar cualquier cosa en ese partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Pero está, José, la última variable, que es que el equipo no acabe de marcar ese gol tempranero, que empiece la segunda parte con 0-0 y el Bernabéu se transforme en un run-run en contra de sus futbolistas que jueguen, pues en contra del equipo, en definitiva, ¿no? Y sería también hasta razonable, porque el Madrid lo que espera es reacción, que luego se consiga o no, pero que se intente. Y si la primera parte es mala y no hay mucha proactividad de los jugadores blancos, ¿no? De hecho en Champions, Rafa, es raro, es un tipo de público diferente, viene de fiestas, un día de fervor absoluto, hay por ahí llamamientos de los aficionados, el que crea que venga, el que no, que se aparte. Bueno, es un poco llamando a la fe total. Y de hecho, acuérdate de los últimos partidos del Bernabéu, que se llegó a ponerse contra el Chelsea, lo que decíamos antes, 0-3 en casa, y no llegó a ver ese run-run. Lo que hay es una creencia en que este equipo es capaz de levantarse de debajo de la lápida, ¿no? De asomar ahí los dedos y echar la lápida hacia un lado y salir de la tumba, porque lo ha demostrado. Entonces es un público diferente. Yo en Liga sí se da más, porque es un equipo que suele ganar en Liga y suele haber más crítica, pero en la Champions no. Yo no contemplo ese escenario. Contemplo un escenario incluso con 0-0, 0-1, tal, y que la gente siguiendo animando. Obviamente no será la misma caldera si el resultado a favor, pero yo no veo eso. El año pasado contra el Bayern iban 0-1 en el minuto, creo que era 82, ¿no? 83, cuando marca Joselu. Y hasta que sale Joselu no es un equipo que juega bien, muy académico y que estaba jugando mejor, pero se veía que estaba atascado de cara a gol. O sea que no creo que en eso vaya a fallar ni el público ni el equipo. Lo que hay que ver es si el equipo es capaz de alimentar ese calor que va a haber en las gradas. Lo último que os pregunto del Madrid, y hablamos un poquito del Barça, que mañana pues lo tiene medio hecho, ¿no? Lo de su pase a las semis de la Champions después del 4-0 de Montjuic en Dortmund frente al Borussia. Mbappé, la acción de su entrada dura, fea, injustificada a Antonio Blanco, encima ex canterano del Real Madrid. La redacción del acta que hace Sotogrado, que no se enteró del partido,
pitó Gil Manzano, porque pitó desde el bar Gil Manzano, le corrigió en todos los lances importantes al colegiado que estaba llamado a pitar, porque se retira este año a la final de Copa y parece que se la van a dar a Burgos Bengoechea, visto lo visto, ¿no? Porque no está bien Sotogrado. Pero... ostras, es que la acción es muy dura. Por la redacción del acta, igual le cae, me decía Muñiz, que no le extrañaría que le cayese lo mínimo, un partido. ¿Vosotros qué entenderíais o qué creéis que le puede pasar al francés por parte de competición, la sanción de ese entradón? Tote. Bueno, a mí me sorprendió mucho. No tiene perfil Mbappé ni es sospechoso en hacer ese tipo de cosas, no lo ha hecho nunca. Me parece que se le fue. Y bueno, en el acta creo que pone en disputa de balón, ¿no? Sí. Yo viendo la repetición, no hay creo que balón. disputa de balón, creo que no es disputa de balón. Creo que se le va a la cabeza porque estaría picado, nervioso, cualquier cosa que puede tener un ser humano y comete un error que tiene que pagar por ello. Y que gracias a Dios, pues mira, pues el otro chico no tiene una lesión grave que podría estar muchos meses fuera de los campos de fútbol. Lo que todo, si es un partido y a otros por hablar o por insultar o por decir una mala palabra le caen 5 o 6 o 7 o 4, pues me parecería una vergüenza, porque lo realmente grave es esto, es que puedes lesionar a un compañero tuyo de profesión muchos meses. Pero bueno, ya está, esto, el mundo del fútbol y a la altura que estamos y en el siglo que estamos, que por esto pueda ser un partido 2 y por algún árbitro decirle la concha de tu madre sean 4 o 5, pues hay algo que falla, realmente hay algo que falla. ¿Pensáis igual que Tote, Juanma, o...? Por supuesto que es mucho más grave la entrada que la boca. Entonces, bueno, Mbappé ha tenido suerte en 2 momentos, que ha sido una, que no haya tenido una lesión Antonio Blanco, que eso le salva de la gravedad de la entrada. Y la segunda, pues que la redacción del acta, pues creo que va a hacer que bueno, el comité que pone los partidos, pues le ponga uno y cuando haya protestas desde muchos sectores, pues se alegará que el árbitro se ha equivocado en la redacción, pero que tienen que ir a esa redacción del acta. Entonces, bueno, seguramente que le caiga un partido y, como dice Tote, no es justo que alguien por decir un insulto le caigan 5. ¿Josele? Yo no estoy de acuerdo con Tote en que creo que sí que hay disputas de balón, pero es que la entrada es tan salvaje que es que me parece, es una locura, o sea, es que se le va la cabeza por completo. Y estoy siempre realmente de acuerdo en que es increíble que por la redacción del acta pueda ser un castigo menor que alguien que se le va la boca. Creo que efectivamente esto es lo que se tiene que perseguir, lo haga Mbappé, lo haga el que sea. Este tipo de entradas son las que no queremos ver en ningún campo de fútbol. Y creo que llega el momento de que se dé ejemplo, y se dé ejemplo con Mbappé o con quien sea, me da lo mismo. El tema es que si la ley está mal hecha habría que cambiarla, porque el juego violento y brusco es el que hay que perseguir, porque es el que puede causar daño físico, que puede llevar a alguien a estar 7 meses lesionado por una que tenga que ser operado, su carrera comprometida, como le pudo pasar ayer a Antonio Blanco. Es indiscutible que tuvo mucha suerte. El que más suerte tuvo ayer fue Antonio Blanco. Eso creo que nadie todo el mundo lo tiene claro. Uh-huh. Me falta solo por escuchar a Cañete respecto a esto de Mbappé y la sanción que le puede caer de competición. Que recordemos que si fuera, no va a ser por la redacción del acta, pero que si hubiesen sido, por ejemplo, 4 partidos, los cumples en... Claro, los cumples en los siguientes partidos, independientemente de la competición, si hubiese perdido la final de Copa, ¿sí? Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo creo que es una entrada muy fuerte, una entrada en la que no hay ninguna intención de disputar el balón. Yo creo que viene picado un par de entradas o 3 que no pitan nada el colegiado, no pita nada Sotogrado, y entonces viene rebotado, viene muy enfadado, viene rabioso, y entonces pues el primero que se encuentra pues le pega, y menos mal que no tiene a la pierna Antonio Blanco apoyada en el césped, porque si no lo hubiera roto, o sea, le hubiera partido la rodilla posiblemente. Entonces una entrada muy fuerte, está mal redactada el acta, se va a librar. Yo creo que a lo mejor le pueden caer hasta 2 partidos, fíjate. Yo creo que a lo mejor el partido de este fin de semana seguro, y el de entre semana antes de la final de Copa, que también juega la Liga, hay partidos de Liga entre semana antes de la final de Copa del 26 en la Cartuja. Yo creo que entre 1 o 2 partidos, pero viendo la gravedad y a lo mejor viendo para que no haya problemas con la opinión pública, yo creo sinceramente que le van a caer 2 partidos a Mbappé. Pero repito, si se hubiera redactado el acta
como debería, es una entrada en la que hay que cortar radicalmente, hay que castigar como se merece. Luego ha habido entradas mucho menos alevosas que han sufrido más castigo, y luego sobre todo el tema de los insultos. A los árbitros les importa mucho más que les falten el respeto, les insulten o en un aclaramiento de una jugada o de una acción, de un enfado, le manden a freír espárragos. Le importa mucho más al árbitro a la hora de adaptar un acta a la hora de castigar de manera dura a un futbolista que una entrada brusca grave. Yo sinceramente creo que los árbitros lo tienen que hacer mirar muchísimo, porque siguen estando muy pendientes de reacciones en microsegundos de futbolistas que están a 1000 por hora, que verdaderamente proteger el juego, proteger a los futbolistas, que es lo que tienen que hacer. Igual que pasó con Manu Sánchez y Vinicius, exactamente igual, hay que proteger al futbolista. Sí, la diferencia con lo de Manu Sánchez, lo hemos hablado, es que él está mirando la pelota, no va a hacerle daño a Vinicius, ¿no? Pero, va un poco al bulto. Yo escucho a Palomar y no es de la misma intensidad, pero también es una entrada para castigarla. José le estaba diciendo algo antes y no le hemos escuchado en primer plano. Sí, perdonad, lo único que quería decir es que según el reglamento, a Bellingham, por el famoso, en condiciones normales va a estar muchos más partidos que Mbappé por esta entrada, y eso no tiene sentido. O sea, desde el punto de vista que lo mires, no tiene sentido. O lo de Correa, cuando dijo todos sus improperios al colegiado. Yo creo que castigan mucho más la falta de respeto, el insulto, porque se sienten a lo mejor ultrajados o se sienten no sé de qué manera, y sancionan mucho más eso que una entrada que puede lesionar realmente a un compañero de profesión. Yo no lo entiendo, sinceramente, de verdad que no lo entiendo. El Barça, sí. Cayeron 8 partidos. Sí. 8 partidos salió. No, o este va... árbitro... O Ángel Correa, ¿no? Ángel Correa fueron 5, ¿no? Por cómo se le va la pinza, por otro lado, que la boca se le calentó muchísimo, que también es... Sí, pero... O sea, pero encontrar un equilibrio, sí. Pero fue en contra del árbitro y le dijo cosas muy muy graves, ¿no? Y esa comparativa... Pero lo castigan, Sí, se protege siempre más al árbitro que al futbolista, ¿no? Desde competición. Eso sí que se podría concluir en eso, ¿no? Me parece que el actor principal... Claro, hay que protegerlo. Claro, hay que protegerlo, pero lo que no puede ser es que esté por encima el agravio comparativo, de la integridad, claro. Pero el árbitro está protegido si se le insulta. Pero ahí son corporativistas, Claro, del comité al final con los van a lo árbitros. suyo. El futbolista le dará igual, entre comillas, a lo mejor al árbitro de turno, le da igual que se lesione gravemente, y en cambio, si me insultan o me mandan a tomar viento, pues sí. Entonces, sí, ahí ya castigo duramente, expulso, redacto al acta y digo que me ha insultado, me falta el respeto y me caen 4 partidos. Me parece que no, se lo tienen que hacer mirar, sinceramente. Muy rápido, decirme algo del Barça, que estoy fuerísima de tiempo. No, simplemente, igual que estamos vaticinando una posible remontada, nadie contempla una posible hecatombe mañana, ¿no? En el Signal Iduna Park, después del 4-0 de Montjuic, en ese Borussia Dortmund-Barça, ¿no? Juanma, prácticamente imposible, ¿no? ¿O qué? ¿Tote? Que Juanma se ha quedado ahí inalvisto. Bueno, difícil. El Dortmund tiene algo que en Europa no le pesa la competición. Es un club que compite, llega a finales, semifinales, cuartos, y puede estar séptimo en la Bundesliga, que la Champions lo hace de maravilla. Yo creo que no le va a dar porque el Barça es muy superior, y el Barça se puede además permitir el lujo de que pueden dar descanso a titulares, porque los que salen de banquillo tienen un nivel muy alto y dan la cara. O sea, creo que lo tiene muy a favor y sería algo, no sé, una sorpresa mayúscula. Josele, muy rápido. Pues hombre, sería la mayor sorpresa de la historia. Si la mayor remontada de la historia fue la del Barça al PSG, imaginaros del Dortmund al Barça de un 4-0. Hay muy pocas posibilidades. Tendría que ser, eso, algo fuera de lo común. Si ya lo del Madrid me parece algo complicadísimo, lo del Dortmund me parece al filo de lo imposible, de largo. Y creo que no puedo pedirle su vaticinio a Prieto porque se ha quedado ahí la llamada cortada, pero le damos un abrazo y despido también al resto de los contertulios de este lunes. Gracias, Corrilleros, gracias, Tote, un abrazo. Un abrazo a todos, chao. Gracias, David. Abrazo fuerte a todos, chao. Y José, lo mismo, cuídate. Cuidaros mucho, abrazo. Nos vamos a publicidad. A publicidad corriendo, que aún tenemos que hablar del Máster de Augusta, y de más cosas. Hasta las 3, directo Marca, Radio Marca.